Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Por aquí nuevamente el profesor Alejandro para hacer el video explicativo de la guía número 3 del segundo periodo para el área de química grado 701. Entonces, eh, la guía como tal, pues como ya hemos venido manejando las guías anteriores, primero nos muestra el contenido a desarrollar, los desempeños, el contenido y la metodología que vamos a tener. Como les he venido diciendo en reiteradas ocasiones, pues los trabajos primero tienen que hacer lectura de la guía, porque en la guía encuentran todo lo que necesitan para resolver el taller. Una vez hagan lectura de la guía, pues sí pueden empezar a resolver las actividades que están al final. Como ya les he dicho, las guías las pueden desarrollar ya sea en hojas de blog, en el cuaderno, si sacaron las fotocopias en las mismas fotocopias, o si se les queda más fácil desarrollarlas en Word, en su computador, pues las desarrollan ahí, donde más cómodo les quede. Eh, para la calificación, pues lo de siempre, ¿no? Los trabajos tienen que tener una buena presentación, estar terminados, ojo que no están mandando los trabajos incompletos. ¿Listo? Y ya para hacérmelos llegar, pues me los pueden hacer llegar a mi correo. Ojo, cuando me envíen el correo, traten de verificar que lo escribieron bien, porque hay muchos que lo escriben mal y pues obviamente nunca me va a llegar el trabajo. Y después de que me lo envíen, pues me pueden escribir un mensajito por WhatsApp: profe, ya le envié mi trabajo, ¿será que me confirma si le llegó o no le llegó? Y yo inmediatamente pues le responderé. O si no, pues me lo pueden enviar también por medio de WhatsApp a mi teléfono, el cual está acá. Listo, ya teniendo claro eso, entonces vamos a empezar a hablar. El tema de esta oportunidad es la tabla periódica moderna. Ya en las anteriores guías o en la guía anterior miramos los principales aportes que hicieron algunos científicos para llegar a la consolidación de esta tabla periódica moderna. ¿Listo? En este caso el último que miramos fue el de Mendeleev, que fue el último que hizo aporte. ¿Listo? Después de Mendeleev viene el científico Henry Moseley. Henry Moseley. Mendeleev, como ya lo vimos en la guía anterior, él propuso una organización de la tabla periódica teniendo en cuenta la masa atómica de cada uno de los elementos. Aquí Moseley ya propone otra forma de organizar los elementos, muy similar a la de Mendeleev, solo que ya no se tiene en cuenta la masa atómica, sino que se tiene en cuenta es su número atómico, es decir, que ahora se va a ordenar teniendo en cuenta su número atómico, su número creciente de número atómico. Entonces, como ya no vamos a tener en cuenta la masa atómica, entonces el enunciado va a cambiar. Entonces ya no vamos a decir se van a ordenar teniendo en cuenta el orden ascendente de las masas atómicas, sino que va a cambiar a las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Vamos a tener en cuenta el número atómico. Eso es lo que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante para organizar esta tabla periódica. Y así es como está organizada esta tabla periódica, el número atómico. Por lo general, los números atómicos siempre aparecen acá, en esta esquinita. Siempre aparecen los números atómicos ahí. Miramos acá una tabla más grande. Aquí tenemos el número atómico. Entonces, el número atómico del hidrógeno, ¿cuál es? 1. El número atómico del helio, ¿cuál es? 2. El número atómico del helio, ¿cuál es? 3. Y así sucesivamente con los demás elementos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una tabla periódica? Pues la tabla periódica es un esquema gráfico en el cual se organizan y clasifican los elementos según sus números atómicos. La tabla periódica moderna presenta 118 elementos que se conocen actualmente ordenados según su número atómico. El número atómico lo vamos a simbolizar con la letra Z. Z nos va a indicar número atómico. ¿Listo? Z quiere decir número atómico. Pero ¿qué más nos va a indicar Z? Nos va a indicar el número de protones. Nos va a indicar el número de protones que tenemos en el núcleo del átomo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo digo Z igual, por ejemplo, a 10, ¿qué quiere decir? Que en el núcleo de ese elemento vamos a encontrar 10 protones. Si yo digo Z igual a 10, Z igual a 10,
¿Cómo hago yo para saber qué elemento es? Pues me vengo a la tabla periódica y busco el número atómico 10. Entonces vemos, acá lo tenemos. Vemos que es el neón. Mira, aquí aparece que es el neón. El neón va a tener 10 protones. ¿Qué quiere decir eso? Que el hidrógeno, ¿cuántos protones va a tener? 1. El helio, 2. El litio, 3. El berilio, 4. El boro va a tener 5 protones. El carbono tiene el número atómico 6 porque tiene 6 protones. El nitrógeno tiene el número atómico 7 porque tiene 7 protones. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el telurio tiene el número atómico 52 porque en su núcleo tiene 52 protones. ¿Listo? Ojo, no se vayan a confundir porque Z no es un símbolo de un elemento, sino que nos indica el número atómico. No vayan a buscarme, profesor, es que no encontré el símbolo Z en la tabla periódica. No lo va a encontrar porque no es un símbolo de un elemento. Z lo que nos está indicando es el número atómico. Listo. Entonces se va a tener en cuenta, se van a ordenar teniendo en cuenta ese número atómico. Entonces tenemos desde el 1 hasta el elemento 118 que está por acá. La tabla periódica actual está organizada, digamos que de dos formas. Está organizada en grupos y periodos. Grupos y periodos. Los grupos o familias, también se les llama, mire, grupos o familias. Los grupos o familias son los que vamos a encontrar de forma vertical, ¿cierto? Grupos o familias los vamos a encontrar de forma vertical. Es decir, estos van a ser los grupos. Este sería un grupo, toda esta columna. Este sería otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo. ¿Listo? Y los periodos los vamos a encontrar de forma horizontal. Miren, entonces aquí tendríamos el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, periodo 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los grupos los vamos a encontrar de forma vertical, mientras que los periodos los vamos a encontrar de forma horizontal. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a empezar por los periodos. Entonces, los periodos los vamos a encontrar de forma horizontal. Entonces, ¿cuántos periodos tenemos en total? En total tenemos 7 periodos. 1, 2, 3. Aquí la flecha nos está indicando 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 periodos. Los periodos los vamos a enumerar con números. Si ustedes pueden ver la tabla periódica, les vamos con números arábigos, normal, del 1 al 7. Mire, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5, 6 y 7. Mire que cada periodo pues tiene una cantidad diferente de elementos. Por ejemplo, el periodo 1 solo tiene 2 elementos, hidrógeno y helio. Mientras que el periodo 2 ya tiene litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Ya tiene muchos más elementos y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces acá nos va a empezar a hablar de cada uno de los periodos que tenemos. Entonces el primer periodo, como les decía, comprende solo dos elementos, hidrógeno, que el número atómico va a ser 1, y helio, cuyo Z, que quiere decir número atómico, va a ser 2. Y nos va a dar las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, estos dos elementos son gaseosos. En la naturaleza los encontramos en estado gaseoso. Luego pasamos al segundo periodo, que consta de 8 elementos, ¿no es cierto? Que va desde el litio, empieza desde el litio y termina en el neón, que tiene número atómico 10. ¿Listo? Tenemos el periodo 3. Bueno, aquí tenemos cada uno de los diferentes periodos y nos va a ir diciendo qué elementos hay en cada uno de esos periodos. Por ejemplo, aquí en el periodo 3 tenemos sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Esto nos va a ir indicando, aquí nos va a ir indicando cuántos elementos hay y algunos de los usos de esos elementos. ¿Listo? Ojo, hay algo que uno tiende a confundirse y es los elementos acá. Estos elementos, si ustedes se dan cuenta, estos elementos de aquí, vamos a hacerlo más grande. Estos elementos de aquí, lo que se conoce como lantánidos y actínidos, van, mire, si ustedes se dan cuenta aquí, 57, este iría acá, ¿no es cierto? Esta parte iría acá. O sea, esto es como si nosotros lo cortáramos y lo pegáramos acá. ¿Qué quiere decir? Que los lantánidos hacen parte del periodo 6 y los actínidos hacen parte del periodo 7.
Es decir, que la tabla se debería de ver así. La tabla debería de verse así, colocando los actínidos y los lantínidos y actínidos en el periodo 6 y en el periodo 7. Solo que para una mejor organización y para reducir espacio, pues se sacan aparte. ¿Listo? Pero esos van ahí arriba. Bueno, ya después de haber visto los periodos, pasamos a los grupos o familias. Entonces, como les decía, los grupos o familias los vamos a encontrar de forma horizontal, de arriba a abajo. Los vamos a encontrar de forma horizontal. Estos son los grupos o familias. Los grupos o familias los vamos a tener subdivididos en dos subgrupos. ¿Cuáles son? A y B. A y B. Miremos acá. Dos subgrupos tenemos, mira aquí. Los grupos o familias los vamos a simbolizar ya no con números arábigos como hicimos con el periodo, sino que lo vamos a simbolizar con números romanos. ¿Listo? Entonces un palito quiere decir 1, 2 quiere decir 2, 3 palitos quiere decir 3, 4, 5 y así sucesivamente. Los vamos a simbolizar con números romanos, y los vamos a acompañar de las dos letras que nos indican el subgrupo. Entonces la letra A y la letra B. ¿Listo? Entonces se van a dividir en grupos del A y grupos del B y los vamos a simbolizar con números romanos. Listo, entonces los grupos se caracterizan por presentar características muy similares o propiedades muy similares. O sea, esa organización que nos dieron ellos de organizarlos, teniendo en cuenta su número atómico, dio como resultado que todos estos tuvieran unas características muy similares, es decir, que fueran muy parecidos. Por eso se les llama grupos o familias. Nosotros tenemos ciertas características con nuestros demás familiares. Lo mismo sucede aquí, ellos comparten ciertas características. ¿Listo? Entonces tenemos el grupo 1. Ojo, todos estos que ustedes ven aquí en el medio van a ser del subgrupo B. Todos estos de aquí del medio van a ser del subgrupo B. Mira, aquí lo vemos. Todos van a tener la letra B. ¿Listo? Estos van a ser del B. Todos estos van a ser del B. Mientras que los demás, este y estos de acá, van a ser del A. ¿Listo? Tenemos 1, 2, nos saltamos acá porque como estos ya son del B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Listo? Entonces lo mismo que pasaba con los periodos, aquí vamos a encontrar la descripción de cada uno de los grupos, los elementos los cuales hay dentro de ese grupo. Por ejemplo, aquí tendríamos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Listo? Y nos van dando las características y los usos que tienen cada uno de esos compuestos. Por ejemplo, los del grupo A, o sea, todos estos elementos se utilizan para la elaboración de jabones, de limpiadores y para la fabricación de alimentos. Tenemos el grupo 2A o metales alcalinotérreos, en el cual pues encontramos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Se utilizan en la medicina, en la fabricación de yeso. El calcio se utiliza en la fabricación del yeso. Además, pues el calcio lo tenemos en nuestros huesos. Tenemos luego el grupo 3A o elementos o familia del boro. ¿Listo? Aquí empezamos con el 3A, se le conoce como la familia del boro. Se emplean en la fabricación de vidrios porque son muy resistentes al calor. El aluminio son empleado en la fabricación de envases, utensilios de cocina, medicamentos y productos para el aseo personal. Luego tenemos el grupo 4, que se le conoce como la familia del carbono. Este es el grupo 4, se le conoce la familia del carbono. Encontramos aquí el carbono, el silicio, el germanio. ¿Listo? Encontramos al plomo también ahí. Como ustedes saben, el carbono es supremamente fundamental. Lo encontramos en casi todos los seres vivos. Lo encontramos el carbono, lo utilizamos como materia prima para obtener energía. El plomo es un material muy denso, muy pesado. Por consiguiente se utiliza para proteger a las personas de la radiación. Y cuando le van a tomar a uno unos rayos X, si alguno ha tenido la oportunidad, a uno le ponen como una pieza que lo cubra. Esa pieza es muy pesada, está hecha de plomo. Luego tenemos el grupo 5,
que se le conoce como la familia del nitrógeno, grupo 5, nitrógeno, fósforo, arsénico, tenemos el grupo 5. Posteriormente tenemos el grupo 6, que se le conoce como la familia del oxígeno, porque es el primero que tenemos, mire, el oxígeno, azufre, selenio, telurio. Posteriormente el grupo, vemos en el grupo 5, el grupo 6, familia del oxígeno. Tenemos el grupo 7 o familia de los halógenos, este sería el grupo 7, familia de los halógenos, por lo general son gases, entre esos tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Son poco reactivos, los halógenos son muy reactivos, tienen una alta electronegatividad, tienden a ganar electrones. Y por último tenemos la familia, el grupo 8 o los gases nobles. A estos de aquí, los últimos, se le conoce como gases nobles. Tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Se le conoce como gases nobles. Por lo general no se combinan con ningún otro elemento. Por eso se le llaman gases nobles, porque no tienden a reaccionar con otros elementos. Y se utiliza en la fabricación de avisos brillantes como el neón, el helio. Se utiliza como refrigerante, también es utilizado para inflar globos debido a su baja densidad. Y el radón se utiliza en el tratamiento contra el cáncer. Posteriormente tenemos todos los elementos del grupo B, que se le conoce como elementos de transición. Todos los del B, es decir, los de esta zona de aquí, todos los de esta zona de aquí, esta zona que queda aquí en el medio, esta zona que queda aquí en el medio, se le conoce como elementos del grupo B o elementos de transición. La mayoría son metal, casi todos son metales. Son duros, tienen las mismas propiedades metálicas, son muy densos, puntos de fusión y ebullición muy elevados. ¿Qué quiere decir eso de puntos de fusión y ebullición muy elevados? Pues que es muy difícil pasarlos de estado líquido, de estado sólido a estado líquido, y igualmente es muy difícil pasarlos de estado sólido a estado gaseoso. Entre esas pues encontramos el hierro, el níquel, el cobre, que son utilizados principalmente para realizar diferentes instrumentos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la clasificación. Bueno, por último tenemos los lantánidos y actínidos, que se les conoce también como tierras raras. Son los que vamos a encontrar en la parte de abajo. De estos que siempre se encuentran en la parte de abajo. Aquí tenemos los lantánidos y los lantínidos. Se le conoce como tierras raras porque sus características no concuerdan con las características, con las propiedades de los elementos que hacen parte de los mismos grupos o del mismo periodo. Entonces por eso se les llaman tierras raras y por eso se les saca como aparte. La mayoría han sido sintetizados, o sea, han sido creados por el hombre en los laboratorios. ¿Listo? Los lantánidos actínidos son muy utilizados en productos como automóviles híbridos. ¿Qué quiere decir un automóvil híbrido? Que puede funcionar tanto con gasolina como con electricidad, en superconductores, en imanes, y también son utilizados en bombas nucleares, principalmente el uranio y el plutonio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya algunas de las ventajas que nos da esta organización de la tabla periódica que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que va a estar organizada de izquierda a derecha, los elementos van a aumentar, ¿no es cierto? De aquí para acá vamos aumentando, de aquí para acá vamos aumentando, y de arriba para abajo también se va aumentando. ¿Qué otra característica nos brinda esta tabla periódica? Pues que se pueden agrupar elementos que tienen características muy similares, se pueden agrupar, digamos que en una misma familia, quedan agrupados en una misma familia o en un mismo periodo. Es decir, van a compartir características similares. Además, teniendo en cuenta su número atómico, pues ya podemos saber dónde más o menos puede estar ubicado el elemento, en qué parte de la tabla debe estar ubicado el elemento. Y ya sabiendo en qué parte de la tabla está ubicado el elemento, pues podemos saber algunas de las características que tiene ese elemento. Si es metal, si no es metal, si es muy duro, si es brillante, si no es brillante, si tiene puntos de ebullición o de fusión altos o bajos. Entonces esas son una de las grandes ventajas que nos permite tener esta tabla periódica actual. ¿Listo? Ya con eso pues es todo lo que dice la guía, la verdad más que todo teoría.
Para que ustedes recuerden, lean con detenimiento para que puedan realizar la actividad. Ustedes no tienen por qué buscar en Google nada porque todo está aquí en la guía. Entonces ahora les voy a explicar cómo se desarrolla el taller. Entonces la primera dice, realiza un dibujo en una hojita de cartulina, no es una cartulina grande, en una hojita de cartulina o en una hojita de blog, en lo que más. La cuestión es que el dibujo les quede un poquito grande porque si no todo les va a quedar ahí muy apretujado. Entonces dice, realiza un dibujo de una tabla periódica solo teniendo en cuenta grupos, periodos, número atómico, nombre y símbolo del elemento. Si ustedes van y buscan las tablas periódicas, miren que las tablas periódicas tienen mucha información, ¿no es cierto? ¿Qué me van a hacer ustedes en la tabla periódica? Me van a hacer el croquis de la tabla periódica, ¿no es cierto? Me van a hacer todo el croquis. ¿Qué le van a poner? ¿Listo? Ustedes me van a hacer el croquis de la tabla periódica, es decir, van a venir, van a hacer todo el croquis, pongamos que es así. Me van a hacer todo el croquis de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a poner dentro de esa tabla periódica? Pues van a poner los periodos, ¿no es cierto? Entonces sabemos que los periodos van del 1 al 7, entonces ustedes van a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, porque sabemos que van del 1 al 7, ¿listo? Luego también le van a poner los grupos o familias, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá me van a poner en romano 1A, ¿no es cierto? Acá 2A, acá 3A y así sucesivamente, es decir, me van a colocar esto que hay acá. ¿Listo? Esto que hay acá, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y lo mismo con estos de acá, 3B, 4B, 5B, listo, eso. Y adentro de cada uno de los cuadritos solo me van a escribir el nombre del elemento, el símbolo y el número atómico. Solo esas tres cosas. No tiene que llevar nada más por dentro, no tienen que escribir toda esa información que tiene. Solo el nombre del elemento, el símbolo y el número atómico. Solo esas cosas tiene que llevar la tabla periódica. ¿Listo? Entonces ese sería el primer punto. Vamos para el siguiente punto. Dice, realiza 2 cartones de bingo para repasar los elementos de la tabla periódica en una clase virtual previamente programada. Utiliza la siguiente imagen como guía. Entonces aquí tenemos, así ustedes más o menos me van a hacer el bingo. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, aquí solo tenemos el símbolo del elemento. En el bingo ustedes, además de poner el símbolo, también me van a poner el nombre de ese elemento. O sea, quedaría más o menos así. Entonces ustedes hacen su tablita de bingo. Pongamos que esta es la tablita de bingo. Acá le ponen el encabezado, bingo. Listo, ahí le ponen el encabezado y aquí ustedes me van a hacer los diferentes cuadritos, ¿cierto? Se me van a hacer los diferentes cuadritos. Entonces aquí van a poner el elemento que ustedes quieran, cualquiera de los elementos que ustedes quieran. ¿Listo? Cualquiera de los elementos que ustedes. Supongamos que aquí ponen el símbolo hidrógeno, entonces acá le van a escribir y bueno, a mí no me alcanza, pero van a escribir ahí hidrógeno. ¿Listo? Es decir, así como están aquí, además de poner el símbolo, también le van a poner el nombre para que ustedes sepan. Y van a hacer unas fichitas para poderles colocar aquí arribita. ¿Listo? Entonces cuando yo les programaré la clase para que hagamos la clase, la cuestión de esto es poder practicar. Entonces, por ejemplo, yo en las clases saco una fichita solo con el símbolo y ustedes me van a decir qué elemento va a ser y van tapando y el que primero gane, el que primero llene su bingo, pues tendrá un premio. ¿Listo? Dice, bueno, lo que les decía, no van a colocar nombre y símbolo en cada uno de los cuadritos. La tercera es completar este mapa mental, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué se completa? Con la información que hicimos allá arriba. Entonces, por ejemplo, la tabla periódica es un esquema gráfico organizados en filas y columnas. Las filas, ¿cómo se llaman? Las columnas, ya nos está diciendo que las columnas se llaman grupos, entonces estos de acá serán periodos y así sucesivamente. ¿Listo? Si termino, pues los termino yo completando ahorita. Luego dice, realiza un mapa conceptual donde resumas grupos y periodos. Ten en cuenta las características de cada grupo y periodo y los elementos que los
conforman. ¿Listo? Entonces en un mapa conceptual van a poner grupo 1, solo pónganme qué elementos son y cuáles son las características que tienen. Muy resumido, usted sabe que las cosas conmigo son muy resumidas. Y la última completa el siguiente cuadro, teniendo en cuenta las familias, elementos, usos y aplicaciones y dibujo de los usos y las aplicaciones. Entonces ustedes qué es lo que van a hacer en este cuadro. Van a venir y ese es solo de los grupos, ese cuadro se va a completar solo con la información de los grupos. Entonces dice, el grupo 1, ¿qué elementos hay en el grupo 1? Pues si nos vamos al grupo 1, ¿qué elementos hay? Todo este es el grupo 1. Perdón. Vamos a poner todos los elementos que hay en el grupo 1. Entonces en este caso iría hidrógeno. Vienen y buscan acá grupo 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos bla, y todos los elementos del grupo 1 los van colocando. ¿Listo? Luego, ¿para qué se emplean esos elementos del grupo 1? Y un dibujito de lo que se empleen de cada uno de esos. Toda esa información está acá. Nos vamos al grupo 2. Entonces los elementos que participan en el grupo 2. Grupo 2. ¿Listo? Entonces, mira, ahí les dice para qué se utilizan en medicina, en la fabricación de yeso. Entonces ustedes pueden hacer un dibujito del yeso. Con la información que está aquí pueden completar todo esto que está acá. Es como hacer un resumen. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad y ustedes ya saben que cualquier cosa pues me pueden escribir por WhatsApp. Hasta luego.